en cuanto a recursos naturales. Y has dicho, bueno, si alguien pregunta eso ya lo podemos ampliar, así que lo amplías un poquito, y también de la reparación de la deuda ecológica, de la propuesta que has hecho en la última diapositiva. Sí, lo que he comentado más es lo relacionado con la deuda de carbono, con la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, pues el método de cálculo en principio no tiene excesivo interés en este foro, pero que es importante en la medida en la que supone una responsabilidad de un sector económico como el eléctrico español. Y en segundo lugar, lo que prácticamente no he comentado es lo relacionado con las afecciones a la salud y el deterioro de los ecosistemas. En las afecciones a la salud, en lo que se refiere fundamentalmente al territorio estatal, porque en la fase de extracción relacionada con los elementos energéticos foráneos, pues está relacionado ahí, todo relacionado con eso, pues digamos que entraría dentro de la violación de derechos humanos como un todo. Pero en el caso del Estado español nos hemos encontrado fundamentalmente con que el sector de la minería de carbón ha sido un foco extremadamente pernicioso para la salud, fundamentalmente de los trabajadores y trabajadoras en el sector de la minería. Los mineros han sido unos grandes damnificados y ha habido grandes problemas relacionados fundamentalmente con problemas cardiorrespiratorios y con la silicosis. De hecho, a raíz de los problemas derivados de esta enfermedad, ahí se creó un instituto dedicado exclusivamente a este problema y desgraciadamente voy a decir el coste de vidas humanas, pero me parece excesivamente frío, las muertes por este problema digamos que fueron bastante importantes en su momento, y a día de hoy todavía existen problemas en relación con esto, ¿no? Ese probablemente sea uno de los problemas o las afecciones a la salud más graves relacionadas con el sector eléctrico español, porque la mayoría del carbón extraído en las minas del Estado ha sido utilizado precisamente para la producción de electricidad. Y luego nos encontramos con afecciones a la salud, a la población en general, digamos, derivadas de la combustión de los combustibles fósiles, fundamentalmente, en mayor cuantía, evidentemente, el carbón, que es de los combustibles fósiles el más sucio, entre comillas, y que tiene más problemas relacionados con la emisión fundamentalmente de partículas, históricamente de dióxido de azufre, aunque en las nuevas instalaciones se ha intentado reducir lo máximo posible eso, aunque a pesar de ello se siguen superando en grandes instalaciones los límites nacionales de emisión, si no estoy mal informado. Y bueno, pues en ese sentido las emisiones de gases contaminantes para la población que se puede encontrar en el radio de acción de las centrales térmicas, pues también es un problema al que además se suma en las ciudades el problema del tráfico en relación con la contaminación del aire. Y en relación con el deterioro de los ecosistemas también nos encontramos con las grandes infraestructuras de extracción, fundamentalmente de carbón en el Estado español, como bueno, fundamentalmente en Asturias nos encontramos con grandes destrozos irreversibles, y también con algo relacionado con las emisiones anteriores, que es lo que se ha considerado la lluvia ácida, ¿no? Que es bueno, pues, cómo a partir de una concentración excesiva en la atmósfera de óxidos, de nitrógeno y de azufre, al precipitar con la lluvia, pues esa lluvia se acidifica y produce la acidificación de los suelos y también de los bosques, de los pastos, etcétera, con unos efectos también perniciosos, en algunos casos irreversibles. Esto, además, por ilustrar un poco más, esto en el Estado
no ha sido especialmente grave, aunque también ha habido casos, pero por ejemplo en Centro Europa y en el norte de Europa fue un problema a raíz de, centrado a partir de los años 80 y 90, que acidificó una buena parte de algunos de los bosques quizás más llamativos de estos lugares, que tienen además una masa forestal pues bastante importante. Fundamentalmente se refiere a esto, lo que he comentado. Igual bajo el micro aquí abajo. No. Sí, mejor. Sí que está acostumbrado a hablar. No, pero no. ¿Puedes? Si no se bueno, cortamos. Si no se ve, podemos repetir la pregunta. No, yo de la intervención que has hecho, yo destacaría que para lograr lo que han logrado, son empresas que están muy bien relacionadas con el poder político. No se puede hacer. El dato que has dado en relación al cambio fundamental en la normativa se da en el año 98, ya está el PP del gobierno en España. Sí. Yo preguntaría, ¿hay distingo en la política energética en relación a los tiempos cuando has estado el Partido Popular, cuando has estado el Partido Socialista? Y en relación a las propuestas, lo que sí hemos visto en los medios de comunicación, y también sería necesario hacer una pequeña investigación, es cómo funcionan las puertas giratorias con las grandes empresas eléctricas, energéticas, para que los que hacen la labor cuando están, que es cuando hay que medirles, sean recompensados cuando ya no están entrando a prestar servicios. Trabajar es una cosa que probablemente no hagan, pero muy bien remunerados, ¿no? Y nosotros en ese sentido destacar que un accionista de Iberdrola es Kutxabank, el banco resultado de la privatización de las cajas de ahorros, y que también hay puerta giratoria vasca. Este mes hemos sabido que el que fuera el ministro de Interior, señor Atutxa, se ha jubilado de un consejo de administración de Iberdrola, no de Iberdrola Grande. Iberdrola tiene muchas empresas, una de ellas estaba en un consejo de administración y se ha jubilado con 75 años. La meritocracia en esas empresas no funciona, funcionan los intereses, ¿no? Y evidentemente eso también explica una parte del juego político en lo que respecta al panorama vasco, y por qué tampoco hay oposición en relación a las cosas que se hacen. Y a mí luego, ya para terminar, me gustaría que explicaras un poco cuál ha sido la política en relación a las energías renovables en los últimos años, ¿no? En relación a los datos que sabemos, las apuestas que se hacen. Acaba de terminar la cumbre de París, estamos muy lejos incluso de los datos que se han dado, que tendríamos que terminar para el año 2020, estamos muy lejos, pero es que las políticas que se están haciendo distan mucho de ir en esa dirección. La intervención tuya es muy provocativa para mí. Entonces, como probablemente haya más gente, espero, que quiera preguntar, os animo a hacerlo ahora y me apunto las preguntas para no tirarme hablando sobre estos temas todo el rato que nos queda y no dejar espacio a otras personas que a lo mejor quieren preguntar o comentar alguna cosa. Si os parece... Has comentado que Iberdrola y Endesa abarcan el 80%. Tengo interés en saber cuál es la otra alternativa que abarca ese 20%. Sí, Yo quería saber si el atraco que se da en el Estado español es de la misma envergadura en otros países de la Unión Europea. Yo la alternativa que propones a este atraco.
Parece que se ha concentrado la expectación aquí en las primeras filas. Yo cuando iba a clase la expectación se levantaba en las últimas filas. Que es donde se movían las cosas interesantes. Algo por atrás, bueno, o en medio, alguien más que quiera... Bueno, si no sabe nadie, yo intento controlar el uso de la palabra y si surge alguna cosa más, los tímidos o las tímidas al final que puedan comentar algo. Bueno, parece que el término atraco se ha generalizado, yo nunca suelo utilizar este término, pero bueno, ya me va. Empiezo por las preguntas que pueden responderse así más rápida. Dentro del 20% que no son de Endesa y Iberdrola están, por una parte, las otras 3 empresas de UNESE, que son lo que se conoce como el oligopolio eléctrico. Entre estas 5 empresas que he comentado, en parte de Endesa y Iberdrola, Natural Fenosa, E.ON y EDP, controlan el 94%. ¿Vale? Esto es reconocido por el Real Decreto que regula el pago del bono social. O sea que no es un cálculo nuestro, es un cálculo del Estado. Y dentro del otro 6%, pues nos encontramos con, por ejemplo, generadores de electricidad fundamentalmente renovables, y ahí puedes encontrarte muchas cosas, muchos propietarios de instalaciones diferentes, desde ciudadanos hasta inversores financieros, hasta otro tipo de empresas que no están relacionadas normalmente con empresas eléctricas. Luego en el sector del tramo de la distribución, que es un monopolio natural, prácticamente en todo el estado está controlado por estas empresas, salvo pequeñas aldeas galas, llamémoslo así, que tenían tradicionalmente una pequeña redistribución, normalmente asociada o bien a una industria pequeña o bien un ayuntamiento loco había de alguna manera tomado la iniciativa de hacerlas, y esto es una minoría muy pequeña. Hay algunas cooperativas en algunos lugares, algunos municipios que tienen distribuidoras. Y luego en la comercialización, que es lo más cercano al ciudadano, pues tenemos desde cooperativas de comercialización hasta pequeñas empresas de este sector, ¿no? Entre las cooperativas, pues me imagino que aquí una de las más conocidas es Goyener, pues también está Som Energia y otras por el estilo. Y luego entre las empresas privadas que son pequeñas, pues tenemos a Gesternova, La Luz, seguro que me estoy dejando alguna, seguro no, clarísimamente, y algunas otras, ¿no? Pero ya digo, entre todas estas, el 6% únicamente combinadamente, de manera combinada. Respecto al caso español, resto de la Unión Europea, bueno, pues el caso español es especialmente sangrante, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que en la Unión Europea ahora mismo hay 27 o 28 países, lo cual, digamos, que abarca una gran variedad. ¿Qué ocurre? Aquí comento solo un par de detalles. Dentro de la legislación europea, que es una de las causantes del proceso de liberalización, se ponían encima de la mesa 2 modelos para hacer la liberalización, fundamentalmente en relación con la generación. Uno era el de otorgar licencias, por decirlo así, en relación con pasar una serie de trámites y a partir de ahí quien pasara esos trámites fundamentalmente ambientales, de gestión de ordenación del territorio, etc., podía instalar pues una central de generación, y la otra estaba relacionada con digamos, licitaciones públicas, donde el Estado podía planificar más o menos cuánta generación quería y la licitaba en una serie de condiciones, ¿no? En el primer caso, como hemos visto, pues ha habido una burbuja de producción fundamentalmente de centrales de gas de ciclo combinado, que entre otras cosas es una de las razones por las que el sector eléctrico o las compañías eléctricas
se encuentran en una situación delicada y por eso el Estado las está salvando a través de este tipo de mecanismos. Y en el segundo caso ese riesgo no se producía. Ya desvelado, aunque podría haber sido más llamativo que no lo hubiera hecho, qué modelo escogió España, que fue el primero, ¿vale? Donde se podía producir y se produjo esa burbuja de generación, y ahora una parte de esos 80.000 millones de euros van fundamentalmente a pagar unas inversiones totalmente ruinosas de las empresas eléctricas en centrales de ciclo combinado. Si nos fijáramos en cómo ha funcionado eso, nos daríamos cuenta de que ahora mismo esas instalaciones están funcionando únicamente a menos del 15% de su capacidad, precisamente por esa burbuja, por decirlo así, esa sobreinversión en ese tipo de instalaciones, unida fundamentalmente también a una reducción, una estabilización del consumo por parte del sector económico y de las familias, que hacen que, una vez que, si nos damos cuenta, la interpretación que yo hago de la reforma eléctrica y de las últimas reformas que ha habido en relación a esto ha sido, y además aparece ya en la prensa, asegurar un nivel de ingresos mínimo a las empresas eléctricas, subiendo el término de potencia, es decir, que no te puedes escapar de ahí, por mucho que reduzcas tu consumo, vas a seguir pagando una parte importante. En segundo lugar, a través de este tipo de transferencias de dinero, y en tercer lugar, haciendo atractiva a estas empresas a otro tipo de actores financieros, ¿no? Es decir, que el nivel de ingresos se mantenga constante para estas empresas. Y eso, en el caso español, es bastante paradigmático en relación fundamentalmente con países de nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que la electricidad en España es la más cara de todos los países de la Unión Europea, salvo Chipre y Malta, que, como podéis entender, por ser islas de unas determinadas características, pues tienen un acceso a ese tipo de energía, digamos, un poco más complicado. En el caso español, como veis, no es nada justificable por ese tipo de cuestiones. Decíamos más cosas. Respecto a la política de renovables, bueno, pues esto tampoco es ningún secreto, que el gobierno español ha venido recortando de manera clarísima las retribuciones a las energías renovables, hasta el punto de que tiene varias demandas a nivel internacional de inversores. Esto la verdad es que no es que sea muy edificante, porque que haya tribunales privados que demanden estados no parece lo más democrático que existe, pero es uno de los indicadores que te hace pensar que existen ahí, que existen problemas, pero también hay demandas ante la Comisión Europea, porque no solo se redujeron o se eliminaron las primas a las energías renovables desde un momento en el que sale la legislación hacia el futuro, sino que además se hizo con carácter retroactivo. El carácter retroactivo normalmente los sectores económicos, como bien sabéis, no lo toman de manera, digamos, muy agradable, ¿no? No lo toman bien. Entre otras cosas porque alguien podría decir que esto es una expropiación, ¿no? De alguna manera, al desbaratar toda la inversión inicial, el plan económico inicial con carácter retroactivo, no estás haciendo cosas muy diferentes a lo que en esencia es una expropiación. Con lo cual, el parón de las energías renovables en España es importante, y a pesar de ello, y esto es poco conocido, en los últimos años las energías renovables en España, fundamentalmente la eólica, ha venido produciendo alrededor del 30% de toda la electricidad del Estado, lo cual, digamos que no es poco, teniendo en cuenta de dónde venimos y las condiciones en las que esto se ha venido produciendo. Y ahora paso a la parte más política. ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Popular y el PSOE? En esencia, ninguna. Y probablemente esta es una de las razones por las que nos encontramos con una situación política a nivel estatal
donde un actor como Podemos da tanto miedo. Este es uno de los ejemplos por los que el poder económico, el IBEX 35 que se llama ahora mismo, no quiere que entre un tercero en discordia que no se parece a Ciudadanos, ¿no? Por hablar del cuarto de la fila. Por este tipo de privilegios. Al final el sector eléctrico español, y aquí solo nos hemos fijado en el periodo de la liberalización, pero si echamos una vista incluso a los años 80, nos encontramos con que a mediados de los 80, Solchá, el ministro socialista, emprende, no sé si la segunda, la primera, la tercera, la enésima actuación de salvamento y rescate del sector eléctrico español, relacionado fundamentalmente con la nuclear. ¿Vale? Bueno, los gobiernos, tanto del franquismo como de lo que tenemos ahora, no han hecho más que rescatar repetidas veces, con diferentes métodos, al sector eléctrico español. Ese es uno de los modus operandi del funcionamiento del Estado español y fundamentalmente la connivencia que existe entre el poder político y el poder económico, los grandes poderes económicos, y este es uno de ellos, es claro y totalmente evidente. Y casi con esto explico todo. Voy a ver si... y para ello, ¿qué utilizan? Al final las puertas giratorias no deja de ser una de las herramientas que pueden ser más llamativas para la sociedad, pero que es una de las herramientas únicamente para premiar a personas concretas en un momento determinado. Pero probablemente ese no sea la herramienta más grave de toda la situación. Porque ahí nos encontramos, como comentabas tú antes, y así me has hecho ya el favor argumental de ir hilando, la relación que tienen estas empresas con el sector financiero. Y ahí nos encontramos con otro de los grandes sectores controladores, ¿no? Otro de los poderes en la sombra, entre comillas, del Estado español, ¿no? De la oligarquía económica española. Al final no hay muchos, están estos dos, las constructoras, con perdón del lugar donde nos encontramos, la Iglesia Católica, y poco más. Es decir, que de alguna manera la idea, digamos, idílica y un poco naif de la política, y yo ahí reconozco que en los años 80, donde me educaron en el colegio, pues intentaron meterme bien en la cabeza que existía un comportamiento democrático y demás, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues ahora volvemos a ver todas las conexiones que existen entre bueno, pues todos estos sectores económicos que forman parte de la misma clase que controla de una manera muy clara al sector político, ¿no? La casta política. Y luego, bueno, pues ya después de todo esto, hablar de meritocracia, que comentabas también, pues digamos que no es muy razonable, ¿no? Es otra probablemente de los mantras que nos han ido intentando introducir dentro de nuestra cabeza, ¿no? A la gente normal, para que de alguna manera, para dar un tinte, ¿no? Una capa, un barniz de cierta normalidad, ¿no? Y la ilusión hay dos de que listados, ¿no? gentes normales pueden llegar a las más altas cotas de eso es este. moral, Han mencionado antes que había dos. Entonces, El otro es el de los digamos que la meritocracia es como otro cualquiera que no funciona fundamentalmente en las capas altas de la atmósfera. O sea que ahí no tiene sentido hablar de meritocracia como uno de los elementos de funcionamiento económico del sistema, ¿no? Y alternativas, pues lo que comentaba en la parte de propuestas, no sé si quieres algo más, seguro que se me ocurra todo esto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de alternativas, evidentemente hay una parte de denuncia, por decirlo así, ¿no? De análisis, de denuncia, y también de intentar reparar lo que ya se ha venido bueno, pues, dañando, ¿no? Por eso normalmente cuando nos ponemos a pensar en términos de qué hacer con la situación actual, casi nos quedamos sin fuerzas, ¿no? Porque en la
lucha, en el análisis, ya se nos han ido un montón de ellas. En 2 minutos tengo que contar qué hay que hacer. Pero bueno, fundamentalmente, cuando hablaba antes de participación de la gente, estos están en el centro, creo que debería estar bastante en el centro. Nosotros en los últimos tiempos hemos venido desarrollando un enfoque diferente de las alternativas, por decirlo así, o el enfoque de qué hacer con el sector energético, y hemos pasado de un enfoque tradicional, que no voy a calificar porque si no me lleva mucho tiempo, a un enfoque en el que consideramos que lo importante es quién tiene el control de las decisiones, quién toma las decisiones, porque como hemos visto anteriormente en la respuesta a la pregunta anterior, es realmente lo importante, ¿no? Y ahí digamos que muchas de las cosas que se han venido haciendo hasta ahora han sido con muy de maquillaje, anecdóticas, ¿no? Muy periféricas, y consideramos que una de las cuestiones principales es participar activamente y de manera orgánica en los elementos productivos, fundamentalmente, ¿no? Es decir, en el sector, en los actores económicos. Esto antes se llamaba control de los medios de producción, si no recuerdo mal, y ahora lo llamamos de otra manera, pero vamos, no deja de ser lo mismo, aunque hay algunas herramientas nuevas porque los tiempos y las posibilidades son diferentes. ¿Esto cómo se traduce? Pues se traduce fundamentalmente en las posibilidades que estamos teniendo hasta ahora, que son en algunos ayuntamientos que de alguna manera han conseguido permeabilizarse a la entrada de vientos nuevos, ¿no? Y yo, entre otros, me encuentro ahora mismo haciendo cosas relacionadas con estas, y fundamentalmente es intentar hacer políticas públicas integrales, activas desde los ámbitos locales, controlando los medios de producción y desarrollando una producción distribuida donde la participación de la ciudadanía sea no solo anecdótica, sino clave, que el enfoque sea colectivo en vez de individual, fundamentalmente en el acceso a la producción de estos elementos, donde se pueda incluso desarrollar procesos de desobediencia, todo esto va a cortar luego, civil respecto a legislación estatal, pero a través de lo, digamos, de lo físico, es decir, de que tú tienes ya tu elemento de producción y te puedes conectar incluso con el vecino para gestionar mejor los excedentes, y eso que ahora mismo está prohibido, pues poder hacerlo directamente a través de ese tipo de elementos, y también entrando en negocios que hasta ahora habían sido de alguna manera bastante ajenos a la ciudadanía, al sector público, de manera clara, ¿no? Es decir, por ejemplo, entrar en el negocio de la comercialización con una participación orgánica por parte de los trabajadores y también de los usuarios, es decir, siguiendo un poco el modelo de las cooperativas de comercialización, que hasta ahora eran cooperativas de consumidores y usuarios, y que seguiría un poco el modelo de lo que en otros lugares se llaman cooperativas de servicios públicos, donde son cooperativistas también, no solo el sector público, por decirlo así, que es quien promueve, sino también, como decía, los trabajadores y los usuarios de ese servicio, que en principio debería ser público. Y todo eso, de alguna manera, y termino con esto, todo eso dentro de un enfoque de la energía como prestación de servicio público, donde evidentemente el sector público, fundamentalmente local, tiene un papel, digamos, de liderazgo, y donde la gobernanza es compartida entre el sector público y la ciudadanía. Y con este discurso, meeting que he hecho, creo que ya termino. Muchas gracias, Eskerrik asko, por vuestra atención.